Muchas gracias a Audiápolis por la invitación una vez más. Hoy día tenemos programada la sesión 6 relacionada al inicio, el desarrollo y fin del procedimiento administrativo. Esta es una de de las últimas sesiones referidas al módulo del procedimiento administrativo, porque ya en el siguiente módulo se va a estudiar de cara muy específica lo que es el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las reglas, lo que vamos a estudiar el día de hoy va a aplicar a lo que es el procedimiento administrativo en general. Y ya ustedes luego van a advertir que los procedimientos administrativos, por ejemplo, el sancionador o el disciplinario, tienen reglas específicas y especiales, sí, pero no obsta para que no se cumplan las reglas generales de todo procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Este es el temario. Vamos a ver las fases del procedimiento, el escrito, cómo inicia, el plazo administrativo, el cómputo de vencimiento e inicio de los plazos, la ordenación y en general todas las fases que vamos a detallar ahora. Bien, entonces vamos a iniciar con las fases del procedimiento. Antes de iniciar con las fases del procedimiento, sí me gustaría, si me permiten, hacerles un esquema para que me puedan un poco comprender de mejor manera qué es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. A ver, entiendo que se está viendo una nueva diapositiva, ¿cierto? Sí, estimado Ryan, no sé si me puedes confirmar, por favor. Dispénseme, doctora, mi internet estaba fallando. Sí, sí se puede visualizar. Ah, ya, ok, listo. Quería que juntos ir construyendo este esquema, ¿no? Voy a poner acá fases del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque quiero dejar en claro de manera visual que el procedimiento administrativo, ya ustedes les voy a también alcanzar algunos materiales, lecturas para que puedan leer bibliografía específica sobre qué involucra o cuál es la importancia de un procedimiento administrativo, ¿no? El procedimiento administrativo es el conjunto de todos los pasos, reglas, trámites que conducen a la obtención de un acto administrativo, ¿no? Y esto es importante porque esto va a determinar la finalidad del procedimiento administrativo. Este acto administrativo, bueno, ya lo han estudiado, puede ser en realidad de lo más diverso, como por ejemplo la obtención de un título habilitante, por ejemplo, una licencia, puede ser el acto administrativo, no sé, desfavorable porque se le va a imponer una carga al administrado respecto de algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, ya luego lo van a estudiar en el procedimiento sancionador, el acto administrativo más clásico, por ejemplo, del procedimiento sancionador es pues establecer una sanción al administrado, ¿no? El establecimiento de una sanción que puede ser a través de una multa, una sanción pecuniaria. Pero bueno, eso solo de manera ejemplo y adelantando un poco a lo que ustedes van a ver luego en el procedimiento administrativo sancionador. Lo que quiero que queden claro para la clase de hoy es que el procedimiento administrativo es el conjunto de todos estos pasos previos que llevan a la obtención del acto administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quería mostrarles y haciendo este esquema con ustedes aquí? Es que el procedimiento administrativo general va a tener fases. Estas fases inician, ¿no? O como su propio nombre lo dice, la primera fase es la de iniciación. Tenemos la fase de iniciación, luego tenemos la fase de ordenación, la fase de instrucción y la fase de conclusión, ¿sí? Tenemos estas cuatro fases. ¿Por qué quería hacer este gráfico visual con ustedes? Porque quiero mostrarles que esas son las fases del procedimiento administrativo general, ¿sí? Esto aplica para cualquier tipo de procedimiento administrativo,
Pero así como hay procedimientos administrativos generales, que les decía, por ejemplo, un acto administrativo relacionado a la obtención de una licencia de funcionamiento, también hay fases del procedimiento administrativo especial, ¿no? Que es justamente lo que ustedes van a estudiar luego. Y en el especial se encuentra el procedimiento sancionador y disciplina. ¿Sí? Son dos tipos de procedimientos especiales, porque acuérdense que también hay otro que es un procedimiento trilateral, pero que tiene otro esquema. Pero siguiendo para la sesión de hoy, lo del presente diplomado, en la fase, por ejemplo, del procedimiento administrativo sancionador, no tenemos estas etapas per se, sino tenemos iniciación, instrucción y la fase de decisión. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esta diferencia en el procedimiento administrativo especial sancionador, ¿no? El procedimiento del PAS, pues por la propia naturaleza que tienen los procedimientos sancionadores, ¿no? Que están abocados a no solo, bueno, verificar, ¿no? Luego de una fiscalización, una supervisión de que el administrado está cumpliendo con lo que establezca el ordenamiento jurídico, sino de tener los elementos necesarios convincentes, ¿no? Que lleven a la decisión del órgano competente, ¿no? A emitir o decidir si el administrado, pues, es merecedor de una sanción. ¿Sí? Entonces, por esta especial consideración del PAS, del procedimiento sancionador, incluso yo le borraría esta parte de iniciación y nos quedaríamos con estas dos grandes instituciones en el procedimiento. Voy a ponerlo aquí para tenerlo de ejemplo del sancionador, instrucción y decisión. Y aquí hay órganos distintos, ¿no? Como les digo, esas reglas especiales del procedimiento sancionador van a ser estudiadas luego, pero yo quería mencionarlas ahora para que ustedes puedan evidenciar la diferencia con las fases del procedimiento administrativo general. Las fases del procedimiento administrativo general se dividen o están compuestas, mejor dicho, por estas cuatro fases o etapas. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante estudiar estas reglas? Porque ustedes van a advertir que hay plazos, hay reglas muy específicas para las actuaciones internas que pueden ser utilizadas en otro tipo de procedimientos si es que es compatible, evidentemente, porque al fin y al cabo está pues relacionado, está todo regulado en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Aquí también ustedes van a poder advertir la utilización, por ejemplo, ¿no? La aplicación de los principios, ¿no? A veces hay confusión porque se dice, no, el procedimiento administrativo sancionador tiene sus propios principios y no se les aplica las del procedimiento administrativo general. Y evidentemente eso no es correcto, ¿no? Al procedimiento sancionador se les aplica también los principios del procedimiento administrativo general. Solo que evidentemente van a haber algunos principios que van a tener que ser matizados, ¿no? En el procedimiento sancionador de acuerdo a la naturaleza y al caso en el que nos encontremos. Pero como les digo, me estoy adelantando a lo que ustedes quieren bien, pero sí les estoy dando una introducción para lo que pueden entender luego por el procedimiento sancionador. Bien, entonces, teniendo este esquema en la mente de manera gráfica, bueno, ya visualmente. Vamos a empezar o vamos a estudiar ahora cada una de estas etapas y qué es lo que involucra, qué reglas tiene y qué es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Sí? Por eso es que aquí está, aquí iniciamos con la fase de, como su propio nombre lo dice, fase de iniciación. Esta fase de iniciación, hay que tenerlo en claro, puede ser, o mejor dicho, un procedimiento administrativo puede darse por inicio de oficio o inicio de parte, ¿no? ¿Qué significa inicio de oficio? Que la propia autoridad va a decidir iniciar el procedimiento. Aquí, en el inicio de parte, el procedimiento inicia, ¿no? A través o por un administrado. ¿Sí? Por el administrado. Esto, por ejemplo, en aplicación al procedimiento sancionador no ocurre de la misma manera, porque los procedimientos sancionadores siempre son iniciados de oficio. ¿Por qué son iniciados de oficio los procedimientos sancionadores?
Porque la administración pública es la única que tiene la potestad de sancionar a los administrados, a los ciudadanos, a cualquier persona. La administración pública en general, ¿sí? No estamos hablando ahorita de qué autoridad, no. La administración pública tiene la potestad, la facultad de sancionar. Por eso es que los procedimientos sancionadores, como les decía, por su propia naturaleza, tienen reglas distintas, siempre van a ser iniciados de oficio. Pero el procedimiento administrativo general no necesariamente, sí puede ser iniciado por propia iniciativa de la autoridad o también a pedido de parte, ¿no? Por un administrador. Ahora vamos a ver en qué casos. Vamos a empezar con el inicio de oficio, ¿no? Las formas de iniciación de procedimiento están reguladas en el artículo 114 del tubo de la ley, ¿no? Aquí les dejo el artículo para que luego puedan pues estudiar a la par lo que dice la presentación y lo que dice el tubo de la ley de procedimiento, ¿no? El artículo 115 establece que en determinados procedimientos se puede dar el inicio de oficio, ¿no? Como les digo, no van a ser todos porque hay la posibilidad de que sean también de inicio de parte, ¿no? Para su inicio debe existir disposición de autoridad superior, ¿no? Dentro de del organigrama de la entidad tiene pues que existir, como dice o como coloco aquí en la presentación, una disposición de la autoridad superior para dar inicio de oficio al procedimiento administrativo, ¿no? Y evidentemente, pues esto se tiene que notificar a los administrados cuyos intereses o derechos puedan ser afectados, ¿no? Y efectuada luego de emitir la decisión, salvo normativa que autorice que sea diferida, ¿no? Entonces, este es el inicio de oficio. Luego vamos a ir a estos artículos para poder estudiarlos mejor, ¿sí? El artículo 116 habla sobre el derecho a formular denuncias. Aquí también este es un aspecto que es muy, a veces no bien entendido por los operadores del derecho, ¿no? ¿Qué es una denuncia? Las denuncias no solo se encuentran en el ámbito penal, porque tú la ley de procedimiento habla de denuncia, ¿no? O está haciendo referencia al ámbito penal, en realidad no. Las denuncias o lo que se denomina denuncia administrativa, ¿no? Es un tipo de inicio de un procedimiento que se regula en la Ley de Procedimiento Administrativo General y básicamente consiste en que un administrado va a exponer los hechos o ciertos hechos de que conozca, por ejemplo, si es que advierte un administrado que una inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, está realizando una construcción sin la licencia de funcionamiento correspondiente. Entonces, el administrado, a través de una denuncia administrativa, ¿no? A la autoridad competente, que por ejemplo puede ser la municipalidad, en temas de licencia de funcionamiento, va a realizar o va a exponer, ¿no? Los hechos del cual pues ha tenido conocimiento o o ha tenido evidencia de ello, ¿no? Entonces, y ahí la autoridad puede iniciar de oficio la respectiva fiscalización, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta denuncia administrativa viene a ser una especie de un aviso a a la autoridad, a la administración pública, de, por ejemplo, una afectación al interés público o de repente de una posible vulneración a a un, por ejemplo, que no tenga licencia de funcionamiento, ¿no? Pero eso no es automático. ¿Por qué? Porque la autoridad va a tener que realizar primero las comprobaciones de que efectivamente lo que está denunciando el administrado está ocurriendo en la realidad. Por eso es que esto motiva a una fiscalización, ¿no? Y ya dentro de la fiscalización, o mejor dicho, posteriormente a la fiscalización, la autoridad pues va a advertir si hay indicios o no suficientes para iniciar un procedimiento sancionador, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que se regula aquí en esta parte de iniciación, de parte de inicio de oficio? Porque si bien el administrado es quien va y da aviso a la autoridad administrativa, el administrado no forma parte de ese procedimiento y el administrado no abre el expediente, solo da aviso a través de esta denuncia a la administración para que, pues, en su discrecionalidad, luego de la fiscalización correspondiente, ya la administración decida si es que corresponde o no iniciar un procedimiento, ¿no? Entonces, por eso es que este derecho a formular denuncias administrativas se encuentra dentro del inicio de oficio.
Lo que dice también el tubo de la ley de procedimiento es que el rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante si estuviese individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad administrativa tiene el deber de responder motivadamente al administrado sobre esa denuncia, ¿no? Por eso es que cuando el denunciante, ¿no? El denunciante administrativo va y le dice a la administración, yo creo que la inmobiliaria construyendo SAC está construyendo un edificio sin licencia, ¿no? Entonces, por eso la administración debe comprobar, ¿no? Debe comprobar y efectivamente, no sé, por ejemplo, fiscalizar y decir, sí, sí cuentan con las licencias correspondientes o de repente no cuentan, pero siempre tiene que dar una respuesta motivada al administrado. Luego vamos a ver en qué plazos y cómo se realiza esa respuesta, pero vamos a quedarnos con esta idea de que debe dar una respuesta. Y esto, como les comento, está regulado en el Tubo de la Ley de Procedimientos como una forma de poder iniciar un procedimiento a través de inicios de oficio. ¿Sí? Y bien, tenemos la otra forma de iniciación de un procedimiento administrativo, que es el inicio a pedido de parte o de parte, ¿no? Está regulado en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento, ¿no? Y en realidad el artículo 117 lo que regula específicamente es el derecho de petición administrativa. El derecho de petición administrativa es distinto al derecho de formular denuncias. ¿Por qué? Porque en el derecho de petición administrativa, sí el administrado por sí solo, ¿no? Va a abrir un procedimiento administrativo, ¿no? Bueno, en el derecho de petición administrativa, quizás para que quienes no tengan acercamiento a esta institución jurídica que está regulada en realidad desde la Constitución, que dice que cualquier persona, cualquier administrado, ¿no? Tiene el derecho de petición. ¿Qué quiere decir esto de pedir, hacer un pedido a la administración, ¿no? Este pedido puede ser en realidad sobre cualquier aspecto, evidentemente, o siempre y cuando se dirija a la autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, en materia de residuos sólidos, quienes recogen la basura, es un tema de competencia municipal, entonces, si bien no está regulado un procedimiento administrativo relacionado a ellos, y por ejemplo me quiero quejar, ¿no? O hacer una observación o no, o pedir algo relacionado a competencia municipal y no está en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad, en el TUPA, a través del derecho de petición administrativa, yo le puedo solicitar algo a la administración sin necesidad de que esté en su TUPA, ¿no? Y justamente porque no está en el TUPA, me amparo en el derecho de petición administrativa, ¿no? Y así doy inicio a un procedimiento. Y bueno, como les decía, ya la Constitución lo ha regulado, el Tribunal Constitucional ha tenido extensos pronunciamientos sobre este aspecto, ¿no? Y dice que es la libertad para formular pedidos escritos a la autoridad competente, ¿no? Esta última palabra es importante porque no... tiene que ser necesariamente a la autoridad que tiene competencia sobre lo que tú quieres pedir, ¿no? También la autoridad tiene obligación de otorgar respuesta al peticionante por escrito y en el plazo correspondiente, ¿no? Y comprende facultades de presentar solicitudes en interés particular, solicitudes en interés general de la colectividad, contradicción administrativa, luego lo vamos a ver también, puede solicitar información, ¿no? Los procedimientos de acceso a la información pública, formular consultas, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento administrativo de parte puede iniciar por un administrado si yo le quiero realizar una consulta a la administración respecto de, no sé, la interpretación del artículo 4 de la ley o de la norma del reglamento tal. Entonces, como necesito hacer esa consulta a la administración, estoy iniciando un procedimiento administrativo, ¿no? Y como, si bien no está regulado en el propio TUPA, como les decía, puedo hacerlo a través de este derecho de petición administrativa, ¿no? Y en general formular peticiones de gracia. Entonces, esta es una forma de iniciación de parte de un procedimiento administrativo que no necesariamente, pues, el acto administrativo final está regulado en alguna norma, ¿no?
pero que cuando uno quiere solicitar como administrado algo a la administración, lo puede realizar a través de este derecho de petición administrativa. Y bien, entonces ya vimos cómo puede iniciar un procedimiento administrativo de inicio, ¿no? De inicio, solo para hacer un repaso, ¿no? Que la propia autoridad, a través de la autoridad superior, jerárquicamente, ¿no? De mandar, a través de una denuncia que un administrado pueda realizar, o a través de inicio de parte, que es el propio administrado que puede solicitar algo a la administración y así iniciar un procedimiento administrativo. Entonces, luego de el inicio del procedimiento administrativo viene la fase de ordenación. ¿Qué quiere decir la fase de ordenación o qué involucra esta fase? Esta fase, como su propio nombre lo dice, va a tener por finalidad de ordenar, ¿no? Ordenar el expediente o el concepto de lo que es el expediente administrativo, ¿no? Ahora vamos a ver qué involucra. Aquí está. Actuaciones vinculadas a la eficacia de la administración en la instrucción y tramitación de los procedimientos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fase de ordenación es previa a la fase de instrucción, porque justamente va, como decía, su propio nombre lo menciona, a ordenar todo el expediente para que en la fase de instrucción ya la autoridad tenga, por decirlo de alguna manera, todo ordenado, ¿no? Todo visto para ya luego emitir pues la conclusión de procedimiento. Entonces, si se dan cuenta, es una fase clave para los procedimientos administrativos. ¿Qué involucra, no? El artículo 155 habla de la unidad de vista, ¿no? ¿Qué es esto de la unidad de vista, ¿no? Los procedimientos se desarrollan sin reconocer formas, fases o etapas rígidas, salvo disposición en contrario. Esto es importante y es algo que no lo mencioné al inicio cuando estaba haciendo el esquema, ¿no? No necesariamente todos los procedimientos administrativos van a tener todas las fases que vamos a ver hoy. No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque hay y unos principios del procedimiento administrativo, pues de siempre no valorar tanto lo formal, ¿no? Bueno, se conoce como las reglas de celeridad, ¿no? Justo está acá, lo vamos a ver ahora, pero que están vinculados a dar trámite, ¿no? Y a la obtención finalmente del acto administrativo. Esto es importante porque a diferencia de los procesos que se llevan en el Poder Judicial, por ejemplo, cada fase, cada regla sí es muy estricta y rígida, ¿no? Si no presentaste, por ejemplo, ¿no? Un escrito de demanda en el plazo tal, ¿no? En el Poder Judicial, si ya se acabó el plazo, ya luego no puedes volver a presentar o de repente tendrías pues que solicitarle al juez algo excepcional, pero los plazos en el Poder Judicial, por ejemplo, en todo lo que es la función jurisdiccional, sí son más rígidos. Ello no ocurre, por ejemplo, en lo que es el procedimiento administrativo dentro de la administración pública, de lo que conocemos como derecho administrativo porque hay una cierta flexibilidad. Los plazos, si bien hay plazos, estos pueden ser, no rígidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la duración del procedimiento administrativo general, un procedimiento administrativo común general, tiene una duración máxima de 30 días hábiles. ¿No? Pero, ¿qué es lo que dice el tubo de la ley de procedimiento? Que estos plazos, evidentemente, pueden ser menores, ¿no? En función a todos estos principios de celeridad y de tramitación, y eso puede estar establecido en alguna otra norma. Y no contraviene el tubo de la ley de procedimiento porque es más favorable para el administrado. Entonces, y ahora lo vamos a ver en tema de los plazos, pero les adelantaba como un ejemplo para señalarles que los procedimientos administrativos dentro de la administración no es que tengan todas estas fases de manera rígida. ¿Ok? Por ejemplo, si en un procedimiento no es necesaria la ordenación de los documentos, de todo eso que vamos a estudiar, puede ir directamente a la fase de instrucción, por supuesto que sí, ¿no? Pero siempre pues va a depender del tipo de procedimiento, como les decía, ¿no? Que finalmente es la obtención del acto administrativo. ¿Qué acto administrativo deseo, ¿no?
¿Qué más dice la unidad de vista, no? El principio de impulso de verdad material e informalismo a favor del administrado, lo que estábamos comentando, ¿no? En base a los principios de informalismo, donde se señala o el principio implica que todos los aspectos formales no van a ser considerados como necesarios y rígidos, ¿no? Siempre y cuando pues no tengan una vinculación con el acto administrativo de manera muy esencial, ¿no? Pueden ser el principio de informalismo, saltar estos aspectos formales porque siempre se va a privilegiar que el administrado obtenga el acto administrativo que solicita. Entonces, esa es la unidad de vista, son reglas que van a regular, guiar lo que son las actuaciones de los funcionarios y, bueno, del administrado también en un procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 156 sobre el impulso del procedimiento, ¿no? La autoridad debe promover toda actuación que fuese necesaria para la tramitación del procedimiento. Esto es lo que estábamos conversando hace un momento también, ¿no? Tiene que dejar los aspectos formales, a menos que pues sea algo muy importante. Por ejemplo, ¿no? Quiero realizar un trámite y me piden copia del DNI. Ya independientemente de que ahora hay una ley de simplificación administrativa que me diga, que dice que específicamente que no, las entidades no pueden solicitar ese tipo de documentación, imaginemos pues que una municipalidad o algún ministerio, ¿no? O cualquier autoridad me solicita la copia del DNI y evidentemente es un aspecto formal que no está vinculado pues al acto administrativo que quiero obtener, que no sé, puede ser relacionado a obtener una licencia de funcionamiento o algo parecido. Pero ¿qué pasa si es que mi copia de DNI es esencial para un procedimiento relacionado a la identidad? ¿No? Evidentemente ahí esta copia del DNI, incluso yo podría decir que no es obligatoria, pero lo que quiero dar a entender es que en la autoridad, dependiendo del tipo de procedimiento y de lo que quiera solicitar el administrado, va a tener que evaluar los requisitos o los aspectos que son formales, no esenciales, no esenciales, para obtener y por los principios de impulso de oficio, ¿no? Y de celeridad tiene que pues valorar o dejar de lado estas formalidades para la obtención del acto administrativo, ¿no? Entonces, por eso es que el artículo 156 también señala que esto no implica sustituir obligaciones formales a cargo del administrado, ¿no? Por eso es que le comentaba, incluso un mismo documento en situaciones distintas puede ser valorado de manera distinta, ¿no? De repente, para un procedimiento en específico, la copia del DNI sí es muy necesaria, pero para otro tipo de procedimientos no. Entonces, eso es siempre relativo. Lo que sí es seguro y claro por la ley de procedimiento es que la autoridad debe promover toda actuación que fuera necesaria para tramitar el procedimiento, ¿no? ¿Qué más nos dice esta fase de ordenación, ¿no? Que hay cuestiones distintas al asunto principal, ¿no? No suspenden el avance del procedimiento debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa en contrario, ¿no? El procedimiento no se va a suspender, ¿no? Como les digo, eso está fundamentado también en el principio de celeridad y de impulso de oficio e informalismo. Hay varios principios que ya han estudiado de manera general, ¿no? En la ley de procedimiento donde favorecen pues la tramitación de procedimiento administrativo en sí. Y bueno, finalmente las reglas para la celeridad que les comentaba, ¿no? La tramitación según orden de ingreso. Eso también es un aspecto importante porque establece el criterio de a quiénes se les va a atender primero, ¿no? Si, por ejemplo, una autoridad recibe solicitudes para algo en específico, el orden para la tramitación de esas solicitudes es según el orden de ingreso. O sea, quien ingresó primero la solicitud se le va a atender primero, ¿no? La decisión única para disponer cumplimiento de todo trámite necesario y mismo acto para toda diligencia y actuación de prueba, ¿no? Los medios de producción en serie para decisiones idénticas, deficiencias del administrado no son causal de denegación, entre otros.
todas estas son reglas relacionadas a cómo vamos o cómo la administración debería hacer célere un procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, si es que tiene muchas solicitudes o inicios de procedimientos administrativos sobre un mismo tema, ¿no? Y solamente cambian, por ejemplo, los administrados, pues puede incluso la ley de procedimiento establece que puede emitir un acto administrativo para varios administrados porque están solicitando lo mismo, ¿no? Pero eso ya es como, les vuelvo a repetir, dependiendo del procedimiento administrativo general del que estemos hablando. Pero lo que sí queda claro es que la ley de procedimiento tiene reglas para favorecer siempre al administrado en que el trámite de su procedimiento sea lo más célere posible y sea lo más informal. No es, no es la lógica que se sigue en los procesos judiciales, donde todo es más rígido, ¿no? Incluso si no respondes en un determinado plazo en el proceso judicial, se te declara rebelde, ¿no? O como si nunca hubieras, pues, manifestado tus descargos, ¿no? Aquí sí hay todavía oportunidad, si luego se venció un plazo, de que tú igual puedas presentar tus alegaciones. Eso está en el artículo de alegaciones, ¿no? Que si bien, por ejemplo, se te brindó un plazo, a través de tu derecho o a través del artículo de alegaciones, un administrado puede presentar, valga la redundancia, sus alegaciones, ¿no? Y la autoridad debe valorarlos. Entonces, si se dan cuenta, es un aspecto muy distinto a lo que se establece en un proceso judicial. Hago esta comparación para que puedan entender que el procedimiento que regula el derecho administrativo en la administración pública tiene reglas específicas muy distintas a las de la visión o las reglas del proceso judicial, la función jurisdiccional. Bien, entonces aquí vemos también los artículos sobre solicitudes y procedimientos, todavía en la fase de ordenación. En las solicitudes, ¿no? Tenemos que procede cuando existen varios administrados interesados en obtener un mismo acto administrativo, ¿no? Sin intereses incompatibles, pueden comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente, ¿no? Que era más o menos lo que les comentaba hace un momento, ¿no? También pueden acumularse peticiones conexas, ¿no? Todo eso, si se dan cuenta, son aspectos o son reglas para hacer más célere el procedimiento administrativo. Es decir, si hay varios administrados que desean solicitar lo mismo y los intereses no son incompatibles y todo lo que estamos leyendo, entonces pueden pues hacer una solicitud conjunta, ¿no? Y así también hacer más eficiente la respuesta de la administración. Los procedimientos, ¿no? En el artículo 160, la autoridad responsable de la instrucción por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. Una vez más, la ley de procedimiento está estableciendo reglas para que la administración, en otras palabras, no tenga excusas de no poder, pues, atender a los pedidos, porque siempre se dice, ¿no? Tenemos mucha carga. Y efectivamente, puede que efectivamente una autoridad, cualquiera que fuera, tenga mucha carga de solicitudes de administrados, ¿no? Pero deben tener en cuenta que la ley de procedimiento establece mecanismos para que ahorrarle tiempo y eficiencia, hacer más eficiente la administración pública también, ¿no? Cómo la administración pública puede atender a todos los pedidos porque tiene la obligación de atender a todos los pedidos o solicitudes, verificar si las solicitudes guardan conexión entre sí y si pueden emitir solo un acto administrativo aplicable para todas y ya no uno por uno. Y, por ejemplo, eso es una regla muy importante porque le ahorra costos, ¿no? Le ahorra tiempo, la hace más eficiente a la propia administración y también al administrado porque o los administrados que van a tener la respuesta en un tiempo menor y más célere, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sí hay mecanismos en la ley de procedimiento tanto para en salvaguarda de la administración, de la eficiencia de la administración y de cara a los administrados de que tengan su respuesta en el plazo máximo o en el corto menos posible, ¿no? Entonces, les dejo los artículos, quizás ya cuando estudien puedan observarlo de manera más detallada y quizás puedan implementarlo en quienes son funcionarios, ¿no? Y bien, aquí tenemos la fase de ordenación, lo que también se regula como las medidas cautelares, ¿no?
Vamos a, bueno, advertir que el artículo 157 establece que la autoridad puede adoptar provisoriamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares establecidas en la ley de procedimiento, ¿no? U otras disposiciones jurídicas aplicables mediante decisión fundamentada si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. Aquí vemos una vez más la flexibilidad, lo no rígido de los procedimientos administrativos. Vuelvo a hacer la comparación con los procesos penales, por ejemplo, ¿no? En los procesos penales, o en general en cualquier proceso jurisdiccional del Poder Judicial, las medidas cautelares son solicitadas en un momento determinado, ¿no? Si no me equivoco, luego de la admisión de la demanda, ¿no? Cuando, o sea, cuando tengas el admisorio, ¿no? Pero aquí no, aquí ni siquiera, o mejor dicho, no es necesario que el administrado espere a un pronunciamiento de la administración sobre inicio, bueno, evidentemente el inicio, pero incluso con el propio escrito del administrado, al iniciar un procedimiento, ya puede solicitar una medida cautelar, ¿no? Solamente es para evidenciar que, otra vez, la flexibilidad que hay en el procedimiento administrativo. Ahora, claro, las medidas cautelares, como lo coloca, bueno, el artículo 157, y lo subrayo de manera en color rojo, ¿no? Evidentemente, pues solo van a ser adoptadas por la autoridad cuando existiera o hubiera alguna posibilidad que, si es que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir, ¿no? Como hay un problema que puede, mejor dicho, hay una posibilidad de que la decisión no pueda, pues, ser eficaz finalmente, ¿no? El fundamento de las medidas cautelares sí sigue el mismo fundamento que en el ámbito civilista, donde se analiza los requisitos de peligro de la demora, ¿no? Y los demás que se manejan en el ámbito civil. Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del procedimiento, ¿no? De oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. Caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. Y no se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los administrados, ¿no? Hay un ejemplo eh, de medidas cautelares, por ejemplo, en los procedimientos llevados por Indecopi, en temas de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Por colocar un ejemplo. Si el administrado advierte que hay, por ejemplo, una disposición administrativa, que, por ejemplo, es el artículo 4 del reglamento tal, ¿no? Pone en peligro mi permanencia en el mercado, porque estamos dentro del ámbito de Indecopi en este ejemplo, el administrado puede solicitar una medida cautelar, ¿no? De que se inaplique temporalmente esa disposición administrativa, en su caso concreto, mientras se resuelva el procedimiento, ¿no? Para, pues, no tener perjuicios, por ejemplo, económicos que le permitan seguir operando en el mercado. Entonces, hay que tener en claro que las medidas cautelares pueden ser solicitadas desde el inicio y en cualquier etapa del procedimiento administrativo. Y segundo, que obviamente van a caducar de pleno derecho cuando se emita la resolución que pone fin al procedimiento, porque las medidas cautelares están sujetas a la decisión final, ¿no? Justamente se adoptan para no arriesgar la eficacia en la resolución final. Si ya se pone fin al procedimiento, las medidas cautelares caducan de pleno derecho, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en claro. ¿Por qué lo aclaro? Porque la ley de procedimiento también regula otra figura que son las medidas administrativas, pero relacionadas a las medidas correctivas. Pero ya, bueno, esa es otra clase que también en algún momento podamos, espero, compartir. Pero por ahora lo que les puedo señalar es lo de las fases del procedimiento de ordenación, las medidas cautelares. Bien, entonces ahora dentro de esta fase de ordenación
vamos a hablar sobre lo que corresponde al expediente administrativo, ¿no? Lo que les comentaba al inicio de la explicación de esta fase. El expediente administrativo, ¿no? Está, bueno, regulado o lo puede encontrar en los artículos desde el 161 hasta el 164 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que nos dice la Ley de Procedimiento respecto de este extremo, ¿no? Regla de expediente único. ¿Qué significa? Cuando se trate de una solicitud referida a una sola pretensión, se tramita un único expediente, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro porque los expedientes están relacionados a las pretensiones que el administrado va a solicitar o establecer en su solicitud, ¿no? De cara al inicio del procedimiento. Entonces, cuando se trata de una solicitud, otra vez referida a una sola pretensión, se tramita un único expediente. Hay algunas entidades, volvemos al ejemplo de Indecopi, ¿no? Que separan lo que es la medida, por ejemplo, la solicitud de medidas cautelares, lo ponen en otro expediente administrativo. Eso en realidad no debería ser porque todo debería estar incluido en un mismo expediente, pero ellos, por ejemplo, lo separan, ¿no? Y eso en realidad no debería ser por la regla del expediente único, ¿no? Pero bueno, es una práctica que en realidad se ha admitido otra vez en la práctica, ¿no? Por la facilidad o por la ordenación, ¿no? Y claro, la justificación que hay desde el Indecopi es porque hay una pretensión distinta en las medidas cautelares y hay una pretensión distinta en el procedimiento administrativo general, ¿no? Es discutible, sí, pero les comento de una forma, como una manera de ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos relacionado al expediente administrativo? Lo que es la intangibilidad del expediente, ¿no? El artículo 164 del todo de la ley, pues recordemos que esta ley ha sido ya aprobada hace más de 20 años, ¿no? Y cuando se aprobó esta ley, incluso en temas de notificaciones, quizás ustedes se den cuenta que todavía se menciona el fax, ¿no? Y que ya no se utiliza actualmente. Y ahora cada vez más con los avances tanto tecnológicos como de la inteligencia artificial y en general de toda la digitalización del Estado, porque ahora se habla de un Estado digital, ¿no? Porque ahora todo va a ser pues en procesos automatizados y a través de medios electrónicos. La intangibilidad del expediente o lo que va a regular este artículo, igual evidentemente pues va a tener que ser tomado con pinzas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? El artículo 164 señala, no puede introducirse enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos firmados. Y eso pues corresponde a cuando, por ejemplo, ustedes llenaban un formulario a mano cuando iban a la municipalidad, ¿no? Para hacer una solicitud y luego borraban y habían alteraciones, ¿no? O habían, no sé, borrones y por eso es que, bueno, o eso todavía puede funcionar quizás quienes han hecho o han ido a la SUNAT, ¿no? Y en el llenado de formulario a mano si les dicen no puede haber ninguna tacha, ni un borrón, ni una equivocación. Si se equivocan, tienen que volverlo a llenar, ¿no? Ya. Entonces, de esos casos ya queda pocos o son ya en algunas entidades. Evidentemente estoy hablando de Lima, ¿no? Que la mayoría de las entidades, entre comillas, tienen acceso pues a esta digitalización, pero eso no es lo que ocurre en todo el país. Eso es una realidad, ¿no? Pero el concepto o el fundamento que hay detrás de la intangibilidad del expediente es que pueda haber certeza sobre las actuaciones tanto de los administrados como de la administración. Entonces, eso es como, así es como se debería entender, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ya encontrarnos en un ámbito de digitalización, pero hay documentos pues que se contradicen o documentos que tienen en blanco un apartado y si bien no es a mano, sí digitalmente no hay algunas alteraciones. Entonces, como les digo, aquí cuando ustedes encuentren estos artículos que hacen referencia a temas tecnológicos o
temas que ya no se implementen por la tecnología, ahora deben encontrar el fundamento de qué es lo que quiso decir la ley de procedimiento cuando se reguló este aspecto, ¿no? ¿Qué más está dentro de la intangibilidad del expediente, ¿no? Los desgloses son otorgados bajo constancia del instructor y del solicitante. Otra vez, eso está pensado más en el tema de los expedientes administrativos físicos, ¿no? Las entidades pueden emplear tecnología y medios informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, ¿no? Eso también ya, bueno, se está implementando cada vez más tener expedientes administrativos electrónicos, ¿no? Todavía hay una cierta, evidentemente, pues, de preocupación por parte de las entidades porque no cuentan a veces con los recursos necesarios, hablando tecnológicamente, ¿no? Para poder asegurar que los expedientes electrónicos estén de manera segura en estos programas, ¿no? Pero bueno, es algo inevitable que vamos a, como administración, como administrados, vamos a tener que adecuar, ¿no? Y finalmente, la administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstruir un expediente extraviado. Para quienes son funcionarios o quienes han sido funcionarios, yo también en alguna oportunidad he formado parte de la administración. Claro, este tema es muy recurrente, ¿no? En cualquier entidad administrativa con los expedientes administrativos de manera física, ¿no? Porque, pues, a veces un expediente se deriva de un área, a otro órgano, y en ese derivar, ¿no? Por más de que hay un seguimiento, ¿no? De que, por si acaso te entrego esto, ¿no? A un cargo, a veces es inevitable que algunos expedientes se extravíen. Y la administración tiene la obligación de reconstruir esos expedientes, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues evidentemente a través de todos los medios necesarios, realizando una búsqueda en las oficinas de la entidad, quizás hay algunas constancias o documentos del expediente que han sido digitalizados, ¿no? O escaneados, o algunos son o algunos son documentos de los administrados que se les puede solicitar. A veces los administrados tienen también copia del expediente y se les puede solicitar, ¿no? Pero lo que sí, más allá de las formas, lo que sí es que la administración tiene esa obligación, ¿no? De reconstruir un expediente extraviado. ¿Qué ocurre si es que no lo hace? Pues evidentemente va a estar sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y eso es lo que van a estudiar en el siguiente módulo y después todo un mundo que no vamos a entrar en esta clase, pero es, por ejemplo, una de las causales, ¿no? Una forma, unas infracciones por las cuales se inicia un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por la pérdida de los expedientes. Pero bueno, entonces estas son las reglas sobre la intangibilidad del expediente y la regla del expediente único, que todo esto pues ocurre en la fase de ordenación. ¿Qué hay también en esta fase de ordenación, ¿no? La información documental. La información documental, ¿no? Se uniformiza en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan características iguales, ¿no? Es, en otras palabras, pues reordenar a qué tipo de procedimientos. Esto también es muy aplicable a las solicitudes que realizan los administrados que no están previamente establecidos en los TUPAS de las entidades, ¿no? Porque cuando hay, por ejemplo, los TUPAS, los procedimientos, ya la autoridad pues puede ver, ese procedimiento con código 404 relacionado a tal, y ya es más fácil, ¿no? Pero a veces hay, como les digo, procedimientos que no están ahí porque no son pues previsibles, y recuerden que por el derecho de petición administrativa, el administrado puede solicitar cualquier, en general, solicitud, ¿no? Valga la redundancia, a la administración sí que es competente, ¿no? Entonces, esta información documental la ayuda más para esos casos. Presentación externa de expedientes, ¿no? Los expedientes son compaginados siguiendo el orden correlativo. Una vez más, si bien eso está pensado para los expedientes físicos, ¿no? Los físicos, también puede ser esto o debe ser esto en la medida de lo posible aplicable a los expedientes
electrónicos. No sé si ustedes han tenido oportunidad, si es que son administrados y no son funcionarios, ¿no? Hay algunas entidades que sí señalan o cuando tú quieras subir algo, por ejemplo, al sistema, ¿no? Te señala la obligación de colocar el foliado de manera electrónica, evidentemente, ¿no? El número de páginas abajo de toda la solicitud que realices, ¿no? Bueno, antes el expediente entero era lo que estaba compaginado siguiendo el orden correlativo, ¿no? Todas las actuaciones deben foliarse, ¿no? Esto, evidentemente, pues se hacía para tener un orden secuencial en los expedientes físicos, ¿no? Que esto pues va a cambiar con la digitalización de todo lo que es el procedimiento administrativo. ¿No? Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, se deja constancia de su agregación y la cantidad de fojas, ¿no? Entonces, aquí vemos más que nada cómo opera la ordenación del procedimiento administrativo en todo lo que relacionado a la información documental. Todos esos aspectos están regulados en la ley de procedimiento, así de específicos. Elaboración de actas, ¿no? Las declaraciones de administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta. Esto también es importante porque no muchas veces se tiene en claro que cualquier actuación de la administración puede ser a pedido de parte, el administrado puede solicitar un acta, ¿no? Por ejemplo, si cerraron el local como medida preventiva, ¿no? Un cierre de local tengo que o puedo pedir un acta. O, por ejemplo, voy a reunirme con la municipalidad para consultar sobre un tema. No, es una actuación material, pero puedo, o el administrado tiene el derecho, puede que pedir un acta en donde conste que fue a reunirse con el funcionario tal, a hablar sobre tal tema. Y el funcionario tiene la obligación de, si el administrado lo solicita, pues brindarle un acta, ¿no? Donde conste todo ello. Por eso es que el acta o la elaboración de acta se señalan las declaraciones de administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas en un acta, ¿no? Y bien, luego de ver toda esta información documental, los expedientes, la ley de procedimiento regula también lo que es las medidas de seguridad documental, justamente para pues que no ocurran en la medida de lo posible los extravíos y luego se tenga que reconstruir todo el expediente. ¿Cuáles son estas medidas? Se debe establecer un sistema único y de identificación de todos los escritos y documentos ingresados, guardar constancias de notificación, publicación y entrega de información sobre los actos, ¿no? Entonces, una medida de seguridad es primero establecer una identificación a todos los escritos. Por eso es que siempre todos los escritos de las autoridades tienen una serie de números, ¿no? Carta número 544-SPG-2025, tal. Entonces, es un número de identificación que cada documento tiene, pues, porque, por ejemplo, si se pierde en el sistema, quedó registrado de que la dirección tal emitió tal carta, ¿con qué código era? Se trataba sobre esto. Entonces, es una medida de seguridad documental. ¿Qué otra medida de seguridad documental? Guardar todas las constancias de notificación, publicación y entrega de información sobre los actos, ¿no? ¿Qué otro? En la carátula del expediente debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad con la responsabilidad encargada del trámite y fecha de término. En ningún caso se hará un doble o falso expediente, ¿no? Y creo que esto, pues, evidentemente, incluso puede traer medidas eh, tanto disciplinarias, ¿no? Dentro de la propia entidad al funcionario, que se van a ver en un procedimiento administrativo disciplinario, o también, pues, incluso del ámbito penal, pues, no, por falsificar, por ejemplo, información, ¿no? Cuando se trata de falsos expedientes. Entonces, eh, hay que tener en cuenta estas medidas de seguridad documental que finalmente más que nada van a servir para los funcionarios, ¿no? Y cuáles son sus deberes en el procedimiento administrativo en la etapa de ordenación. Y bien, entonces ya vimos lo que es la etapa de iniciación,
la etapa de ordenación. Si se dan cuenta, la etapa de ordenación es un poco larga, llena de reglas, ¿no? Pensado más en el expediente físico, pero ya hemos visto que hay que adecuar siempre las reglas que se establezcan en la ley de procedimiento a los expedientes electrónicos, la digitalización, ¿no? En la medida que sea compatible. Luego de ya haber obtenido todo ordenado, por decirlo de alguna manera más comprensible, se llega pues ya a la etapa de instrucción. ¿Qué implica la etapa de instrucción? Está integrada por actos cuya finalidad es dar a conocer al órgano decisorio los elementos necesarios para dictar su resolución. Entonces, la etapa de instrucción va a armar todo, o sea, va a hacer un análisis previo para luego otorgarle a la fase de conclusión o a la fase de decisoria y se emite el acto administrativo. O sea, la verdadera chamba, por decirlo de alguna manera, está en la fase de instrucción. Se pueden clasificar a través de actividades de aportación de datos que introducen datos fácticos o jurídicos o actividades de comprobación de datos. Pretenden convencer al órgano decisorio sobre la realidad o certeza de datos aportados, ¿no? Y constituirán el supuesto de hecho de la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fase de instrucción o el instructor va a aportar datos, ¿no? Vamos a establecer, a ver, estos datos, estos hechos fácticos ocurrieron de esta manera, o también jurídicos, ¿no? De acuerdo a la ley, establecer marco jurídico, o puede también hacer actividades de comprobación. ¿Cómo realiza esas actividades de comprobación? A través de lo que son las fiscalizaciones, ¿no? O las supervisiones. Puede ser de introducción, aquí también lo explicamos, ¿no? Lleva dato al procedimiento, fijación, que consolida los datos, o conclusiva, relacionada a la crítica o a la valoración. Están prohibidos los actos de instrucción que no aporten valor objetivo a lo actuado en el caso concreto. Y esto pues está relacionado a que las valoraciones, el análisis, la aportación de datos que se realiza en esta fase de instrucción y en general también en cualquier fase del procedimiento no deben ser pues de manera subjetiva, ¿no? Siempre tiene que haber em, valor objetivo en lo actuado por el funcionario correspondiente. Alegaciones, ¿no? ¿Qué son las alegaciones? Lo que les comentaba hace unas láminas atrás. Son declaraciones de ciencia mediante las que se afirma que algo es verdadero o falso y que aportan datos útiles para el pronunciamiento sobre el fondo, ¿no? Son un acto voluntario, pero no de voluntad. Y derecho de acceso al expediente, pues de lo contrario no podría alegarse y probar sobre base cierta. Este derecho de acceso al expediente pues está de cara o está prevista de cara a los administrados de poder en cualquier momento de procedimiento siempre acceder al expediente para ver cuáles son las actuaciones internas que quizás haya tenido la autoridad en el procedimiento, ¿no? Totalmente es su derecho. Ahora aquí hay siempre consultas, dudas sobre si una persona que no es parte del procedimiento puede acceder a un expediente, ¿no? Y evidentemente, y claro, a veces se quiere fundamentar a través de acceso a la información pública, entendiendo la información pública como toda la documentación que tiene una autoridad, y no es así, ¿no? Porque esta información relacionada a los expedientes de los administrados no son consideradas como información pública, ¿no? Hasta que tenga una resolución final. O sea, mientras dure el procedimiento, no son considerados y pues alguien tercero no podría acceder al expediente a menos que evidentemente pues tenga una autorización de una de las partes, ¿no? Y una de las partes sería el administrado. Si tiene autorización del administrado, que es parte del expediente, puede evidentemente acceder al expediente porque tiene la autorización. Pero en principio no cualquier otro tercero o cualquier ciudadano puede acceder a estos expedientes mientras dure o esté vigente el procedimiento. Bien.
que encontramos también en la fase de instrucción, ¿no? Recordemos que aquí la autoridad o el órgano competente lo que va a hacer es aportar datos, hacer actuar o hacer supervisiones para comprobar los datos, ¿no? Los hechos fácticos. Está relacionado esto con la actividad probatoria, ¿no? Busca el convencimiento de la administración sobre los hechos que integran el presupuesto de su resolución. ¿No? Y aquí tenemos dos grandes conceptos relacionados al objeto de la prueba y la carga de la prueba, ¿no? El objeto de la prueba consiste o está orientado a acreditar que los hechos o los hechos relevantes para dictar la resolución son verídicos, se ajustan a la realidad o son los que alega, o sea, comprobar lo que se alega por el administrado en la solicitud, ¿no? Son objeto de probanza la costumbre y las normas internacionales, ¿no? Recuerden que para el derecho administrativo la costumbre no constituye una fuente de derecho administrativo, ¿no? Quizás por ejemplo, en derecho laboral sí constituye una fuente, pero en derecho administrativo no, y es algo pues que evidentemente va a estar sujeto al objeto de la prueba, ¿no? Ahora, la carga de la prueba. Aspectos generales de la carga de la prueba. Aspectos subjetivos, ¿no? Responde a cómo se distribuye la carga de la prueba. Y el objetivo sobre quién recaerá las consecuencias de la falta de probanza, ¿no? Entonces, una forma es cómo se distribuye y otra sobre quién recaen las consecuencias de la falta de probanza. La administración no es un tercero imparcial, ¿sí? ¿Por qué? En un procedimiento administrativo, vamos de nuevo a la presentación de aquí para ver con ustedes. En un procedimiento administrativo, ¿no? La naturaleza de un procedimiento administrativo general es que son bilaterales. ¿Qué significa que son bilaterales? Que hay una relación administración pública, administración pública y administrado. Es decir, hay dos partes, o mejor dicho, dos sujetos que forman parte del procedimiento administrativo, ¿no? Generalmente es al revés. ¿Por qué generalmente un procedimiento administrativo general? Porque el administrado va a solicitar algo a la administración pública, ¿no? Lo que finalmente se convierte en lo de aquí, en un procedimiento administrativo con la finalidad de obtener un acto administrativo, ¿no? Entonces, eh, esto es importante, ¿por qué? Porque en los procedimientos especiales, como por ejemplo, a ver, en el procedimiento administrativo sancionador, también hay una relación bilateral, ¿no? Y en la relación bilateral, la administración pública, de manera muy general lo voy a decir, va a sancionar al administrado. Solo hay dos partes. Pero, ¿qué pasa en otro tipo de procedimiento administrativo especial como el trilateral? En el trilateral, como su propio nombre lo dice, hay tres partes. Son tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? La administración pública, un administrado y otro administrado. ¿Y qué pasa en los procedimientos administrativos trilaterales? La administración pública actúa como una especie de juez. Y aquí su visión es imparcial. ¿No es cierto? Porque no forma parte de este conflicto, ¿no? Que tienen dos administrados. Los procedimientos administrativos trilaterales, para que quizás podamos aterrizar y dar un mayor ejemplo, un mejor ejemplo, son los que se dan en los servicios públicos, como por ejemplo en SUNAS, en telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, si les coloco aquí administrado, ¿no? Pepito, Juárez y el otro administrado que sería Entel.
por ejemplo. Entonces, son los típicos casos o ejemplos, ¿no? Ese es en derecho de telecomunicaciones, donde el tribunal de OCIPTEL pues va a resolver las controversias que se tengan, ¿no? Otro ejemplo también para que puedan advertir un procedimiento trilateral, por ejemplo, Pito Juárez, que tuvo pues una relación de consumo con Interbank, y pues detectó que la tarjeta de crédito Interbank le estaba cobrando o estaba realizando cobros en exceso que no deberían realizarlo, y quién es la administración pública que va a dirimir esto. El INDECO. Ojo que igual en ese tema de consumidor siempre es em, la doctrina no es pacífica, porque se dice que en tema de consumidor o es trilateral o es un sancionador. Pero independientemente de eso, solamente le pongo algunos ejemplos para que ustedes puedan advertir cuál es la diferencia de los procedimientos trilaterales o bilaterales. ¿Por qué resulta importante esto? ¿O por qué quiero hacer este esquema? Porque en los procesos bilaterales, ¿no? Quien evidentemente aquí, por ejemplo, va a tener la carga de probar, ¿no? Lo que solicita, ¿no? Si bien o sea, el administrado, por ejemplo, presenta una solicitud, ¿no? Y por el principio de veracidad, la administración pública tiene que suponer o admitir que lo que presenta el administrado corresponde a la realidad de los hechos. Pero eso no obsta, porque también hay otro principio que es verdad material, que la administración pública verifique efectivamente que lo probado por el administrado corresponde a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la administración pública va a aceptar los documentos que el administrado le otorgue como verdaderos, puede además de ello la administración pública, en virtud del principio de verdad material, comprobar que eso corresponde a la realidad de los hechos. Eso no ocurre necesariamente en los procedimientos trilaterales. ¿Por qué? Porque aquí la administración pública, este principio se atenúa, porque la administración pública no tiene que comprobar, o sea, la carga de la prueba está en los administrados. El administrado tiene que probar que, por ejemplo, Interbank no ha cumplido con lo que decía el contrato de consumo, y Interbank tendrá que probar que sí cumplió, pero son cargas de las pruebas que están fuera del ámbito de la administración. Entonces, por eso les comentaba que los principios del procedimiento administrativo general se atenúan y siempre dependen de qué tipo de procedimiento, tanto general como especial, se trate, ¿no? Entonces, volvemos aquí en los aspectos generales, ¿no? Donde se dice, la administración no es un tercero imparcial, ¿no? La administración, como hemos visto en los procedimientos administrativos generales, no es un tercero imparcial, porque solamente hay dos partes, ¿no? Administración y administrado. La falta de probanza podría ser desfavorable al interés público. Por eso es que les comentaba que la administración, en virtud del principio de orden material, tiene que asegurarse, ¿no?, de lo que diga el administrado es efectivamente o corresponde a la realidad, ¿no? Y la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio, ¿no? Aunque los administrados pueden proponer actuaciones probatorias. Eh, Ahora, en los procedimientos de parte, ¿no? La carga del administrado, ¿no? El administrado aporta los medios probatorios, y la carga de la administración, ¿no? Premisa de la existencia de una aportación de prueba al administrado, aunque sea mínima, que induzca razonablemente a pensar que su solicitud puede tener fundamento, ¿no? Evidentemente, por eso es que cuando, por ejemplo, un administrado quiere solicitar una licencia de funcionamiento, va a tener que probar, ¿no?, que cumple con los requisitos, ¿no? Por ejemplo, unos requisitos es el certificado ITSE, ¿no? Y ahí la administración pues va a hacer una inspección ocular que se llama, ¿no? Y comprueba efectivamente si es que cumple o no con este aspecto. Entonces, la carga de la prueba es importante y siempre va a variar en función a qué tipo de procedimiento estemos. En el procedimiento administrativo general, como le hemos dicho, solamente hay dos partes, a diferencia del trilateral. Bien, aquí, actividad probatoria y la oportunidad de ofrecimiento, ¿no? El administrado.
Cuando se presente la solicitud con la que se inicia el proceso presentado, como anexos aquellas de las que disponga. Y esto como es lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Que el administrado va a tener, pues evidentemente, presentar las pruebas para que la administración las valore y le dé lo que solicita, ¿no? Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución definitiva. Otra vez, esto es una muestra de la flexibilidad de todo el procedimiento administrativo en el ámbito de derecho administrativo. Por parte de la administración, puede ofrecer pruebas desde el inicio del procedimiento hasta antes de resolver, en atención a los principios de oficialidad y verdad material que informa su actuación. ¿No? Porque si bien el administrado, otra vez, vuelvo a lo mismo, va a otorgar documentos a la administración tiene el deber de corroborar que puede corroborar esos documentos a través de una inspección, una supervisión, una solicitud adicional. Y la administración, pues evidentemente está obligada a respetar el principio del debido procedimiento, ¿no? Los procedimientos administrativos sancionadores o en casos de actos de gravamen para el administrado, ¿no? La autoridad debe otorgar plazo perentorio no menor de 5 días para que el administrado presente sus alegatos o pruebas de descargo. El ofrecimiento de pruebas podrá realizarse hasta antes de que se emita la resolución definitiva. Claro, aquí hay un spoiler ya para los procedimientos sancionadores, que como les comentaba, por la lógica que sigue, tienen reglas especiales donde se le otorga un plazo como mínimo de 5 días hábiles para que el administrado presente sus alegaciones, sus pruebas, ¿no? Sus descargos y pueda ahí aportar pruebas que la administración puede valorar. Pero, ¿qué pasa si el administrado no presenta las pruebas en un procedimiento sancionador, ¿no? Después de esos 5 días? Puede presentar, sí puede presentar de todas formas más pruebas, siempre y cuando esta presentación sea hasta antes de emitir la resolución final. O sea, en cualquier momento, hasta el último día, puede presentar alegaciones, pruebas, ¿no? Y la administración tiene que valorarlas. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento administrativo general y los especiales son muy flexibles con este aspecto porque siempre se busca, como decíamos al inicio, el dinamismo, la celeridad, el principio de informalismo, ¿no? Impulso de oficio y en base a ello se sostiene pues este procedimiento en el ámbito de derecho administrativo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí en la fase de instrucción relacionada a la actividad probatoria? La apertura del procedimiento a prueba, ¿no? Cuando la administración no tenga, por cierto, los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija. Lo que comentábamos, ¿no? Que la administración puede ir a hacer, por ejemplo, inspecciones y comprobar que lo solicitado, lo alegado por los administrados corresponden a la realidad de los hechos. Se fija un periodo para que el efecto no sea menor de 3 días ni mayor de 15 contados a partir de su planteamiento, ¿no? Es un plazo que establece el tubo de la ley de procedimiento. Los procedimientos sancionadores, ¿no? Otra vez haciendo un poco de spoiler, ¿no? Con anterioridad a la iniciación se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección a fin de determinar su carácter con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación, ¿no? Aquí ya se está hablando los procedimientos sancionadores antes de la iniciación, incluso del procedimiento, hay una fase preliminar. Esto es obligatorio, por ejemplo, en los procesos penales, ¿no? Pero en lo administrativo no necesariamente se da, la ley de procedimiento lo habilita, pero esa consideración de las entidades, ¿no? Eh, lo ideal siempre es que las administraciones, antes de iniciar un procedimiento sancionador, puedan recabar elementos mínimos que den alguna forma, un grado de indicios que, no de que haya cometido el administrado la infracción, sino de que merezca abrir el procedimiento sancionador. ¿No? La autoridad que instruye el procedimiento podrá abrir un periodo de prueba, ¿no? Y el órgano competente para decidir la aplicación de sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias si son indispensables para resolver el procedimiento. Y aquí, pues, evidentemente, ya como les comentaba, los procedimientos sancionadores siguen una lógica más especial, ¿no? Les coloco un ejemplo de los procedimientos sancionadores que se
aplican a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, por ejemplo, por SUNAS. A veces hay infracciones que cometen esas empresas, las EPS, ¿no? Que brindan el servicio de agua potable y saneamiento, que son tan mínimas, ¿no? Que en realidad, si bien constituye una infracción, ¿no? Y las multas a veces son de 100 soles, incluso menores, o sea, es algo muy, muy mínimo, se abren procedimientos administrativos sancionadores porque se tiene una rígida idea de infracción, inicio de procedimiento sancionador. Entonces, justo lo que se hablaba aquí en esta parte de los procedimientos sancionadores es esta fase de con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, ojo, eso sancionador, la autoridad puede evaluar una fase preliminar para ver si como que vale la pena abrir realmente el procedimiento sancionador. Y evidentemente, pues, si les digo esta situación, que es verídica, no es inventada, la autoridad podría disponer, ok, págalo en tantos días y no iniciamos ni un procedimiento sancionador, ¿no? O quizás estar con implementar otras medidas complementarias, pues para no iniciar un procedimiento sancionador que finalmente el inicio de los sancionadores constituyen un gasto a la propia, un costo, un gasto a la propia autoridad administrativa, porque pues tiene que hacer una serie de actos posteriormente. Entonces, a eso hace referencia esta fase preliminar en un ejemplo concreto, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de la afectación del derecho a aprobar, ¿no? El derecho a aprobar en los casos en los que no actúen pruebas, no obstante de ser necesario, se incurrirá en causal de nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10 y los medios de prueba serán admitidos siempre que guarden relación con el fondo del asunto, sean procedentes y necesarios, ¿no? Recuerden que el derecho a aprobar está, pues, y en realidad todo lo que estamos viendo está relacionado con el principio del debido procedimiento, ¿no? Son las reglas mínimas que toda autoridad debe seguir, ¿no? La actuación de medios probatorios, ¿no? En los casos en los que las actuaciones probatorias afecten a terceros, esos tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con respecto a sus derechos constitucionales, ¿no? Y la falta de medios de compulsión en estos casos será difícil el concurso de los mismos en muchos casos, ¿no? Por lo que no cambiará, no habrá sino solicitar la actuación de un futuro proceso judicial. Y ya vamos, sí, la fase de instrucción, como les comentaba, era una parte bastante densa porque justamente es donde se valora todo, ya se le da incluso un proyecto de resolución para la parte decisoria, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunos más detalles sobre la actividad probatoria relacionados a la valoración de la prueba y los pronunciamientos perdón, de lo que señala también el Código Procesal Civil, porque es de aplicación supletoria, ¿no? Y de los medios probatorios admisibles, ¿no? Los hechos invocados o que fueran conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. ¿No? En el procedimiento administrativo procede, ¿no? Recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos o peritos, o recabar declaraciones, consultar documentos, practicar inspecciones oculares, lo que les comentaba para las licencias de funcionamiento, ¿no? Y aquí, como les comenté, la actividad probatoria pues incluye, ¿no? O también está dentro de la fase de instrucción el proyecto de resolución. Si la autoridad instructora, que es diferente, ¿no? A la competente para resolver, la primera preparará un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen del contenido de la instrucción, análisis de la prueba y formulará su concordancia con un proyecto de resolución. O sea, esto sí está establecido así en la ley de procedimiento. ¿Cuál es la particularidad de los procedimientos sancionadores? La obligación de diferenciar entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que aplica la sanción. Es razonable atendiendo al interés que se ventila. En los procedimientos sancionadores sí hay una obligación de que sean dos órganos distintos los que sean el instructor y el decisor.
Pero eso ya lo van a ver más a detalle en el módulo de sancionador. Solo les dejo el punto para que puedan también ver la regla que aplica para el sancionador a diferencia del procedimiento administrativo general. Y así es como llegamos a la última de las fases, ¿no? La fase de conclusión. Las fases del procedimiento relacionado a la conclusión. La resolución debe cumplir con los requisitos del acto administrativo. Recuerden que la forma de concluir normal, ¿no? De un procedimiento administrativo es a través del acto administrativo, la resolución, ¿no? Debe ser motivada, tener finalidad pública, tiene que ser emitida por un agente competente y haber seguido un procedimiento regular. En los procedimientos iniciados a petición del interesado será congruente con sus peticiones, ¿no? Y eso, por más que suene evidente, a veces no es tan claro para algunas autoridades, ¿no? Si uno solicita sobre ABC, la autoridad debe, pues, pronunciarse sobre esos aspectos solicitados por el administrado y no otros, ¿no? La regla general es que todo procedimiento administrativo concluye siempre con una resolución, ¿no? Sea inhibitoria o resolviendo sobre el fondo del asunto. Pero también hay modos anormales de concluir un procedimiento administrativo. Pero vamos a ver los normales primero. Los normales son resolución que se pronuncia sobre el fondo, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo, ¿no? La prestación efectiva de lo pedido, conformidad del administrado, ¿no? En caso de peticiones graciables. Los anormales son cuando el administrado se desiste, cuando se declara el abandono del procedimiento, cuando hay una transacción extrajudicial con objeto de poner fin al procedimiento o cuando hay causas sobrevinientes que determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces, estas formas son una clasificación en realidad hecha por la doctrina, no es que esté clasificado así en la ley de procedimientos. Sí hay un artículo que regula todos estos medios anormales de conclusión, ¿no? Pero se los dejo ahí anotados para que puedan tenerlo al estudiar. Y bueno, si bien coloco aquí una fase de revisión, en realidad es el inicio de un procedimiento recursivo. ¿Cuáles son este procedimiento recursivo, ¿no? Está referida a la revisión de oficio o a la interposición por parte de un administrado de un recurso administrativo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Luego de emitido el acto administrativo, ¿no? Que fue luego de un procedimiento, el acto administrativo, uno tiene la facultad de contradecir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo no estoy de acuerdo con lo que ha emitido la autoridad, puedo contradecir. Eso son la interposición por parte del administrado, que son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Pero también puede, luego de emitido el acto administrativo, modificarse a revisión de oficio, por ejemplo, cuando hay rectificación de errores, ¿no? En la resolución se otorgó la licencia y se escribió mal el nombre del administrado. Son errores materiales, son errores no sobre el fondo. La revocación o la nulidad de oficio sí están destinados a o dejar sin validez o sí, sin validez el acto administrativo. Y hay una serie pues de situaciones y de reglas que una vez más les estoy haciendo una introducción porque la clase siguiente habla sobre netamente la forma de conclusión y de cómo se puede revisar en sede administrativa los actos administrativos, ¿sí? Entonces es una introducción muy general y muy clara para que puedan tener insumos para la siguiente sesión. Y bueno, aquí ya solo algunos aspectos de formales, ¿no? Sobre el escrito administrativo, ¿no? Requisito de los escritos, dice el artículo 124, debe contener identificación del administrado, expresión de lo pedido, lugar, fecha, firma, autoridad a la que se dirige. Esos aspectos, evidentemente, si bien son aspectos formales, sí son esenciales porque son necesarios para que la administración pueda atender a lo pedido, ¿no? Si no colocas la identificación del administrado, no expresas bien tu pedido, evidentemente la administración no va a poder resolver lo que uno le solicite. Entonces, esos aspectos, si bien son formales, son esenciales.
El empleo de formularios, ¿no? Las entidades disponen a su uso para que los administrados proporcionen información usual que se estime suficiente, ¿no? Son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, ¿no? Hay una también obligación de que los formularios no son o no pueden ser señalados como de manera obligatoria por parte de la administración. Si bien pueden señalar formularios, el administrado puede no utilizarlos y pues establecer, por ejemplo, sus escritos, ¿no? Sus solicitudes en base a cualquier otro formato. El fundamento del uso de formularios es para hacer más eficiente la atención de la administración, que en algunos casos, como por ejemplo en la SUNAT, sí pues es de gran utilidad tener formularios para los distintos trámites por la complejidad de la información que ellos necesitan, ¿no? Entonces eso también va a depender de la entidad y de los procedimientos del que se trate. Los modelos de escritos recurrentes, ¿no? A título informativo, las entidades ponen a disposición de los administrados modelos de escritos, ¿no? Más frecuentes en sus servicios y no se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ¿no? Justo lo que estábamos comentando. Bien, estos ahí les dejo los artículos, pero es lo más importante el extracto de cada uno de ellos. El plazo administrativo. ¿Qué entendemos o cuando hablamos de los plazos administrativos? Cuando hay una obligatoriedad que establece la ley de procedimiento, ¿no? En el artículo 142. Los plazos y términos son entendidos como máximos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba hace ya unas láminas atrás, el plazo para toda la duración del procedimiento administrativo general dice máximo 30 días hábiles. ¿Qué quiere decir un máximo 30 días hábiles? Que las autoridades en sus normas reglamentarias, por ejemplo, pueden establecer plazos menores, ¿no? 20 días hábiles, 5 días hábiles en los procedimientos administrativos y es totalmente válido porque los plazos que están en la ley de procedimientos se entienden como máximo. La autoridad máximo se puede demorar 30 días, pero lo mejor es el mejor escenario es que se demore menos, ¿no? Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos y es un derecho de los administrados exigir su cumplimiento, ¿no? El inicio de cómputo, ¿no? El plazo expresado en días, contado a partir del día hábil siguiente a la notificación o a la publicación del acto, salvo que éste señale fecha posterior o se efectúen publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última y el plazo expresado en meses o años son contados a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha posterior. Y sobre el transcurso del plazo, el plazo en días, son hábiles consecutivos, siempre excluyendo a los no laborables y a los feriados no laborables de orden nacional o regional, ¿no? Si último día del plazo o la fecha determinada es inhábil y no hay atención al público ese día, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. Y si el plazo fijado en meses o años es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al de mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso, ¿no? Si en mes de vencimiento no hubiera día igual a aquel que comenzó el cómputo, el plazo expira el primer día hábil siguiente del mes calendario. Entonces, esas son reglas como para entender cómo se cuentan los plazos administrativos. Los plazos son improrrogables, ¿no? Son los fijados por norma expresa, salvo disposición habilitante contraria. O sea, son improrrogables, salvo que la norma lo diga. Puede ser prorrogable. Ejemplo, los procedimientos administrativos sancionadores tienen un plazo máximo de 9 meses, pero que pueden ser prorrogados, y así lo dice la propia Ley de Procedimiento Administrativo General, por 3 meses adicionales, siempre y cuando concurran pues una justificación que diera lugar y que sustente, fundamente que ese plazo adicional es necesario porque se tiene que evaluar más aspectos, el tema es muy complejo, ¿no? Distintas fundamentaciones, pero debe haber una fundamentación para prorrogar el plazo máximo del procedimiento administrativo sancionador a 12 meses. La autoridad competente
puede otorgar la prórroga a plazos establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes si los administrados o funcionarios lo solicitan antes de su vencimiento. Y esto es importante. Uno puede solicitar la prórroga de plazo, así no está estipulado en la norma, a la autoridad lo puede solicitar, pero siempre si es que lo realiza antes de que vence el plazo y si está relacionado a la actuación de pruebas o a la emisión de informes o dictámenes. Entonces, eso también es importante y una vez más, vemos la flexibilidad del procedimiento administrativo. La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa y siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien lo solicita y no afecte derechos de terceros, ¿no? Entonces, eso son las reglas relacionadas a los plazos que en teoría no son improrrogables, ¿no? Porque puedes, como les digo, en determinados casos establecerse la prórroga, pero no es la regla general, sino las reglas excepcionales. Efectos del vencimiento del plazo, ¿no? El plazo vence el último momento del día hábil fijado o anticipadamente si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fueres establecido. Al vencimiento, la entidad declara decaído el derecho al correspondiente acto, notificando la decisión al administrado, ¿no? La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga, ¿no? Y la preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales concurrenciales y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes deba asegurárselas tratamiento paritario. Entonces, bueno, esos son algunos efectos del vencimiento del plazo. Y bien, vamos a ir concluyendo para dejar a margen a las preguntas que tengan bien realizar sobre alguna duda o aspecto que no haya quedado muy claro, ¿no? Hay una última cuestión relacionada a la queja administrativa que generalmente no es un aspecto que sea muy estudiado por la doctrina, ¿no? La queja administrativa, hay que tenerlo en claro, está relacionado a la queja propiamente, pero por defectos de motivación. Está regulado en el artículo 169 de la Ley de Procedimiento, ¿no? Es una solicitud que no tiene naturaleza de un recurso administrativo, no es un recurso administrativo, ¿no? Y en consecuencia no implica la impugnación de una decisión. Es decir, a través de la queja no se está impugnando una decisión, sino se va a corregir los defectos de tramitación y en especial aquellos que impliquen la paralización, la infracción de plazos establecidos legalmente, el incumplimiento de deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. Entonces, todas estas reglas que hemos venido viendo a lo largo de las fases del procedimiento administrativo, si es que la administración no cumpliera con alguna de ellas, tanto sea en plazos, en algunas reglas especiales, ¿no? En general, cualquier defecto de la tramitación van a ser advertidos a la autoridad a través de una queja administrativa. Esta queja administrativa no está relacionada a impugnar la decisión. No está dentro, todavía estamos dentro del procedimiento, todavía no se ha emitido el acto administrativo. Y justamente ese es el límite, ¿no? La queja está relacionado a los defectos de plazos y lo que les comentaba dentro del procedimiento administrativo. Se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramite el procedimiento y en ningún caso suspende la tramitación del procedimiento. La queja no suspende la tramitación del procedimiento, ¿no? Y en caso de declararse fundada la queja, se dictan las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si es que emito una queja porque el funcionario no pues respondió en el plazo que me establecía o no me otorgó un plazo para o no valoró una prueba de tal manera, ¿no? O algunos defectos de tramitación relacionados al procedimiento. Entonces,
Sí, entonces se tiene que tener a la queja vinculado siempre a a esta corrección de defectos de tramitación y no como un recurso administrativo, ¿sí? Y esto va a ser bien importante que tengan este concepto de cara a los procedimientos administrativos disciplinarios. Ya luego van a ser les invito a reflexionar sobre cómo inician estos procedimientos disciplinarios, a veces a través de una queja que se le hace a un funcionario, ¿no? Entonces, sobre unos defectos de tramitación. Pero bueno, eso ya, como les digo, van a tener una sesión donde analicen ese aspecto. Bien, eso es el repaso. Voy a acabar de nuevo con este esquema para que puedan advertir la diferencia del procedimiento administrativo general, ¿no? Que como les vuelvo a repetir y quizás haciendo un pequeño resumen, ¿no? Las fases que hemos estudiado el día de hoy, iniciación, ordenación, instrucción y conclusión, corresponden a las fases del procedimiento administrativo general que como les comentaba a lo largo de toda esta sesión, el procedimiento administrativo general se caracteriza por ser un procedimiento muy flexible, no es rígido en cuanto a sus reglas. ¿Eso qué implica? Que en los procedimientos no necesariamente van a estar presentes todas estas fases. En el procedimiento general, ojo, puede que un procedimiento no tenga la fase de ordenación, todo lo que hemos visto, porque de frente de la iniciación se pasa en la instrucción y en la conclusión, ¿no? Pero mínimamente sí, pues tiene que tener la iniciación, instrucción y conclusión en un procedimiento general. Y sí, en el procedimiento administrativo especial, en el sancionador, sí definitivamente existen estas dos fases, no solo marcadas, sino que cada uno a cargo de un órgano distinto. ¿Sí? Esa es una garantía mínima del procedimiento sancionador, que tengan un órgano distinto, ¿no? Esto en aras, pues, de no afectar como se trata de establecer o finalmente llevar a ver si es que corresponde una sanción, lo que se quiere es pues que el órgano instructor y el órgano decisor sean de dos órganos distintos para que se evalúen con la mayor transparencia posible en temas sancionados, ¿no? Entonces, quiero que se queden con este gráfico, con la idea general que les comentaba de los procedimientos y bueno, hago aquí abro una ronda de preguntas para que podamos conversar sobre los aspectos que quizás no les haya quedado claro o de algunas dudas relacionadas a estas fases en específico. Así que quedo muy atenta. Gracias, doctora. Tenemos por el chat algunas preguntas, doctora, porque todavía nos falta tiempo. Gracias, doctora. Gracias. A ver, vamos a... Sí, tenemos varias preguntas. Quizás vamos las últimas. A ver. Javier, creo que había una mano levantada, sino para aprovechar quién tenía la mano levantada. Todavía, doctora, para que quede la grabación Ah, completa. ok, Sí, por ok, favor. Gracias, ok, doctora. ok. Ah, ya, a ver, estamos con varias preguntas. Hay una pregunta relacionada. En los PAS puros y procedimientos trilaterales, ¿quién tiene la carga de la prueba? Ya, vamos a empezar, como les digo, no es materia de la sesión, pero entiendo la inquietud sobre eso. Como les comentaba, en los procedimientos sancionadores y en los procedimientos trilaterales, la carga de la prueba está en dependencia o va a estar relacionada a quiénes son las partes, ¿no? Lo que les mostraba en el gráfico. Lo voy a volver a compartir para que pueda quedar más claro. En los procedimientos sancionadores hay que tener en cuenta que nos encontramos bajo un procedimiento bilateral porque hay dos partes. Entonces, aquí la carga de la prueba va a estar tanto en la administración pública, porque recuerden, los procedimientos sancionadores se inician de oficio. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Entonces, como se inician de oficio, la administración pública va a tener que comprobar efectivamente que el administrado ha incurrido en la infracción tal. Y el administrado va a tener, en defensa, va a tener que defenderse o probar que efectivamente no está incurriendo en la infracción. Entonces ahí la carga de la prueba se acentúa en la administración pública.
porque va a estar sancionada y tiene que probar que la administra, porque va a afectar la esfera del administrado de una manera desfavorable. Pero en cambio, en los procedimientos trilaterales, la carga de la prueba ya no va a estar en la administración pública. La administración pública aquí va a actuar como un juez, porque va a ver y va a resolver controversias de dos administrados. Y aquí la carga de la prueba está en ambos, tanto del administrado uno, que va a probar eh, que el administrado 2 pues ha incurrido en una serie de infracciones, en una serie de vulneraciones al ordenamiento, y el administrado 2 va a tener que probar también pues que no ha incurrido. Entonces, aquí la carga de la prueba va a depender por las partes y la posición de la administración pública, ¿no? La administración pública en el trilateral es como un juez que va a ver y va a decidir sobre la controversia, ¿no? De dos administrados. Pero en el bilateral, no, porque la administración pues, va a tener que probar que el administrado está incurso en una infracción. ¿Sí? A ver, voy a dejar de compartir para poder ver las... Uy, Dios mío, ya, tenemos más preguntas. A ver, acá tenemos uno. El funcionario de una entidad exige documentación que su presentación según el TUPAC es facultativo. En este caso, se debe presentar una queja. Recordemos que las quejas están relacionadas con los defectos de tramitación. Sí, se puede presentar una queja, pero en realidad podría también, luego de emitido el acto administrativo, ejercer un recurso, por ejemplo, de reconsideración o apelación, pues porque el funcionario está vulnerando lo que es el debido procedimiento. Entonces, si bien se puede establecer una queja desde que no se está cumpliendo con los relacionados a efectos de tramitación, si la queja, por ejemplo, no tiene éxito, ¿no? O se es declarada infundada, luego se puede sí cuestionar, pero ya relacionándolo con el debido procedimiento, ¿no? Porque el funcionario está exigiendo requisitos que quizás, y ahí tiene que fundamentar también, pues, la administración por qué está solicitando ese requisito que es facultativo, ¿no? Entonces siempre va a depender de la motivación y cómo lo establezca el funcionario. A ver, bueno, aquí creo que hay muchas preguntas sobre el procedimiento de sancionador, pero ya he respondido de manera general. Mm, paz del Sí, pa- doctora. En estos momentos vamos a las preguntas por audio, ya que Ya, tenemos ok, tan sí, pero pocos hay números. muchas preguntas en realidad, pero ayúdame, por favor. Sí, Estoy... doctora, no hay problema. Estimados colegas, en este momento vamos a ir a la ronda de preguntas por audio, solamente quien está con cámara prendida, una pregunta relacionado al tema, ¿sí? Relacionado al tema. Y les doy el pase al audio. Si no es relacionado al tema, lamentablemente estaría desactivando su audio, ¿sí? A ver, ¿tengo alguna pregunta? Si no, voy a ir por la ronda de preguntas por el chat. A ver, Sí, creo que hay una mano listo, levantada. doctora. Sí, pero no había no tiene cámara prendida, conforme a las reglas de la institución. Doctora, nos dice un participante. Segundo, el funcionario de una entidad exige documentación que su presentación según el TUPA es facultativo. En este caso, ¿se puede presentar una queja? Muchas gracias. Eso es lo que justo acabo de responder, porque está más Ah, relacionada a lo de procedimiento que no es sancionador todavía. Sí, 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 perfecto, doctora. correcto. Entonces, nos dice Patricia, ¿qué acción tomar cuando han pasado más de 2 años y la administración no resuelve el recurso presentado? Gracias, doctora. Gracias. Entiendo, Patricia, no veo el mensaje, pero haciendo referencia a los recursos que interpone el administrado, reconsideración o apelación, ¿no? Ese es sí es un problema que en realidad pasa en las entidades, porque si bien hay un plazo, ¿no? Ahí lo que hay que aplicar es el plazo que se establece en la ley de procedimiento para resolver los recursos administrativos, ¿no? Y justo, si me permiten, voy a aprovechar para ir a la Ley de Procedimiento Administrativo General porque hubo una modificación a finales del año pasado, si no mal recuerdo. Vamos a poner aplicación, donde el plazo, acá está, recursos administrativos, ¿no?
El término para la interposición es de 15 días y deberá resolverse en el plazo de 30 días, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si no se resuelve en el plazo de 30 días, ya se va a aplicar lo que son los silencios administrativos, ¿no? Quería hacer aquí perdóname, este es. Quiero que vean la modificación aquí. Deben resolverse en el plazo de 30 días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de 15. Entonces, la modificación que se ha establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo en agosto del año pasado es que los procedimientos, los recursos de reconsideración se resuelven en 15 días y los de apelación en 30 días, ¿no? Y bueno, aquí dice, excepcionalmente, los procedimientos administrativos de instancia única de competencia de los consejos directivos de organismos reguladores, o sea, en el caso de Sutran, de Ocitel, de Sunas, ¿no? El recurso de reconsideración se resuelve en el plazo de 30 días. Ya es una precisión, pero que sí la tengan en cuenta para quizás su práctica profesional. Pero cuál sería la consecuencia si es que ya va más de 2 años, ahí ya aplicó el silencio administrativo? ¿Qué tipo de silencio administrativo? El silencio administrativo negativo. Pero eso es una forma de conclusión de procedimiento que sé que lo van a estudiar justo en la siguiente clase, pero esa es la respuesta. ¿Qué pasa si ya tiene 2 años? Ya aplicó el silencio administrativo, ¿no? Y ahí evidentemente ustedes van a pues tener que decidir como administrados si es que, por ejemplo, ese recurso de reconsideración aplicó el silencio administrativo negativo, puede interponer todavía un recurso de apelación. Y si ya también tengo el de apelación, ¿no? O es el de apelación que la entidad nunca me respondió, y ya pasó el plazo para que responda, 3 años pues excede este plazo de 30 días, ¿no? ¿Qué hago ahí? Puedo incluso irme al proceso contencioso administrativo para discutir o para contradecir lo que se ha dicho en sede administrativa. Pero ese es el camino. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y creo que ya no hay más preguntas porque ciertamente, pero son otros temas no relacionados a lo que está dictando la autora. A ver, doctora, nos dice Raúl, ¿se podría plantear un recurso de apelación por resolución ficta? Gracias. Gracias, gracias. Sí, ese ya es un tema, como les comentaba, relacionado a los silencios administrativos. Les doy un poco de contexto para que quizás puedan comprender, ¿no? Cuando hay cuando se aplica el silencio administrativo negativo, no se considera que hay una resolución ficta. La resolución ficta solo se considera cuando hay un silencio administrativo positivo, porque justamente el silencio administrativo positivo significa que, la administración no se pronunció, y si no se pronunció, el efecto es que yo tengo como administrado que entender que la respuesta de la administración es positiva a lo que yo he solicitado. Entonces, ahí hay una resolución ficta. Porque luego solamente con el cargo de la presentación de la solicitud yo lo puedo comprobar. Pero en los silencios administrativos negativos no se aplica lo de la resolución ficta. Les voy a compartir una lectura que explica con mayor detalle lo que estoy comentando. Pero lo que pasa en los silencios administrativos negativos es que no hay una resolución ficta, sino el derecho a poder yo todavía cuestionar ese silencio de la administración. ¿Sí? Pero como les digo, esta es una de las formas, como veíamos, que puede concluir un procedimiento por falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa, ¿no? Pero sí, totalmente, es algo que es tan complejo, es toda una teoría y una clase, que por eso es que está en el módulo de este diplomado en una clase específica, porque definitivamente yo les he dado un súper resumen, pero eso es básicamente.